El exilio no fue en vano, salvó vidas, familias, verdades. Así lo relató en su testimonio un ex procurador de derechos humanos que investigaba las responsabilidades en un caso de desaparición forzada. En Colombia, el exilio de ciudadanos ha sido traumático y revelador, revelando la falta de protección de las instituciones, pero también la capacidad de reconstrucción. La Comisión de la Verdad ha documentado el exilio, permitiendo que las voces de los afectados sean consideradas en la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la justicia. Las estadísticas de la Unidad de Víctimas muestran que en Colombia hubo más de 9 millones de víctimas del conflicto armado desde 1985 hasta 2021. Pero muchas personas que huyeron del país por la guerra no están contabilizadas. El exilio es invisible y lleva a la desprotección de las víctimas antes de buscar la protección internacional, mostrando el fracaso de las instituciones estatales. Las personas exiliadas experimentan una profunda pérdida al dejar su hogar, familia y trabajo, aunque sienten alivio por salir del país. El exilio implica la pérdida de identidad y lucha por recuperar un sentido de pertenencia y dignidad en medio de la precariedad y el miedo. Las consideraciones sobre las víctimas y los sobrevivientes en Colombia se ven influenciadas por el lenguaje utilizado para referirse a ellos, como personas demandantes de asilo o refugio, exiliados, víctimas en el exterior o desplazados transfronterizos. La ley de víctimas se refiere a las víctimas en el exterior, pero estas personas no están separadas de las que tuvieron que salir del país por persecución o amenazas. La comisión ha escuchado diferentes experiencias de personas colombianas que tuvieron que salir del país, ya sea por el conflicto armado interno o en busca de nuevas oportunidades. Es importante reconocer las diferentes formas en que las víctimas se identifican a sí mismas, ya sea como exiliadas, migrantes, estudiantes o trabajadores. El exilio en Colombia ha afectado a una variedad de personas, incluyendo abogados, periodistas, políticos, artistas, excombatientes y víctimas del conflicto armado. Tanto el Estado como grupos armados han cometido violaciones a los derechos humanos, obligando a miles de personas a abandonar el país. Reconstruir la confianza en el Estado es clave para garantizar protección y apoyo a las víctimas. Este informe destaca que el exilio en Colombia no solo viola los derechos humanos, sino que también afecta a un gran número de personas. Muchos que huyen al exilio ya habían sido desplazados internamente anteriormente. Aunque salvaron sus vidas al irse, sufrieron daños individuales y familiares significativos, con un impacto social y colectivo profundo y duradero. El exilio refleja todas las violaciones del conflicto armado, dejando a las víctimas desprotegidas y desarraigadas. Muchos se vieron obligados a buscar protección internacional para sobrevivir. El exilio y el refugio son experiencias que tienen aspectos tanto como objetivos como subjetivos. Implican rupturas con el país de origen, generando miedo y silencio en las víctimas que han tenido que huir. A nivel subjetivo conllevan un profundo dolor y la necesidad de reconstruir una nueva vida lejos de casa. A pesar de las dificultades, las personas exiliadas demuestran creatividad, tenacidad y solidaridad para sobrellevar su nueva situación. Organizaciones, sindicatos y procesos comunitarios en Colombia han sido afectados por la pérdida de líderes y miembros que se han visto obligados a exiliarse. Muchos exiliados participan en actividades sociales desde el exterior, mientras que otros se enfrentan dificultades al intentar regresar debido a la falta de apoyo del Estado. La Comisión ha trabajado en un entorno complicado marcado por la violencia de la pandemia, analizando el exilio colombiano en un informe de 8 capítulos que abordan diversos desafíos. Modelo colaborativo. Con esa convicción, la macroterritorialidad internacional trabajó en 24 países recopilando testimonios de exiliados colombianos, formando equipos con víctimas, organizaciones y nuevas redes. El enfoque fue visibilizar el proceso de paz con las FARC, promover la verdad como camino hacia la paz, reconstruir el tejido social e incluir las verdades del exilio. Se capacitaron a más de 400 personas en diferentes regiones del mundo para formar entrevistadores y garantizar el cuidado de la información adaptándose al contexto de la pandemia. Adicionalmente, formación de equipos de entrevista y nodos de apoyo. La comisión llevó a cabo actividades en varios países de América y Europa, como conferencias y diálogos sociales, estableciendo equipos internodales para abordar temas como género y desapariciones forzosas. Se destacaron eventos como el 7º Encuentro por la Verdad en Bogotá y Bilbao, así como el reconocimiento del exilio en Ecuador. Se realizaron diálogos virtuales con instituciones internacionales y representantes de tribunales administrativos sobre protección internacional y migración, la escucha y el reconocimiento a víctimas y organizaciones. Gracias al trabajo colaborativo de diversas organizaciones e instituciones en 24 países, se logró recopilar más de 2.000 testimonios de personas exiliadas, refugiadas, retornadas y testigos especialistas en protección internacional. Se entrevistaron personas que brindan apoyo a las víctimas en proceso de refugio y asilo, así como miembros de las fuerzas militares y exmiembros de las FARC. Por último, los testimonios y las voces de las víctimas.
El informe resalta la importancia de los testimonios del exilio colombiano, destacando que cada uno representa la experiencia colectiva de las víctimas. Se menciona la labor de la Comisión en recopilar y analizar estos testimonios, resaltando su impacto emocional en la construcción de la paz y la memoria colectiva del país. La Comisión busca dar voz a todas las personas en el exilio para que no sean olvidadas en Colombia. Ahora bien, en cuanto a las verdades del exilio, encontramos las siguientes. Las salidas son momentos de ruptura y estas rupturas son parte de la trayectoria vital de las víctimas y de los sobrevivientes. El exilio no hace referencia solamente a un recorrido entre dos puntos geográficos, sino que se refiere a recorridos difíciles y a veces peligrosos, donde se enfrentan las dificultades prácticas, las inseguridades y los desgarros emocionales. El exilio corresponde a la vivencia desoladora del ocultamiento y del encierro dentro del país de origen. Lo sufren los hijos e hijas de quienes se vieron obligados a salir al exilio como consecuencia desoladora y mal comprendida de su compromiso y quehacer político y social. El exilio e incilio son fenómenos simultáneos, son una realidad para muchos colombianos y colombianas que en el marco de la guerra han tenido que irse del país dejando atrás raíces, tierras, gente, vínculos y proyectos. Los impactos del exilio se prolongan y afectan a las segundas generaciones. Algunos experimentan la violencia de forma directa siendo muy niños y otros se ven forzados a salir con sus padres sin comprender las razones para ello. A pesar de que los hijos, las hijas, nietos de los exiliados no se recogen en las estadísticas y en los registros, pues son ciudadanos de los países de acogida, las consecuencias de la violencia y la proyección de los dolores de las familias tienen sus propios impactos. La desprotección que las víctimas sufrieron para tener que salir del país se prolonga de nuevas maneras en los países de llegada. Aunque las condiciones de esta acogida han variado en el tiempo y en las capacidades de los estados para garantizar este derecho, se debe resaltar que en todos los testimonios escuchados por la Comisión se hace referencia a la gratitud y el reconocimiento de estos países. El derecho a ingresar y permanecer en otro país ha salvado, sin lugar a duda, la vida de miles de personas, y su acogida es una contribución de los estados, en su compromiso y voluntad política, a la garantía de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado colombiano que tuvieron. El exilio conlleva un sentimiento de no tener el control sobre la propia vida y estar a merced de otros. Hay un miedo permanente a la persecución o a ser vulnerables de nuestras violencias, especialmente en los contextos de frontera. Esto lleva a que algunas personas busquen silenciarse o invisibilizarse para pasar desapercibidos ante posibles amenazas. En este informe, la Comisión de la Verdad presenta una serie de recomendaciones dirigidas a reconocer y reparar a las víctimas del conflicto armado y que se vieron forzadas a salir del país. Estas recomendaciones buscan abordar la complejidad y profundidad del fenómeno del exilio, asegurar la justicia y la reparación, y también garantizar un entorno digno y seguro para quienes deseen volver a su país. La Comisión enfatiza que la reparación para las víctimas del exilio no debe limitarse a aspectos económicos. Se debe proporcionar una reparación integral que permita a las víctimas reconstruir sus vidas y sus proyectos, asegurando que puedan retornar a Colombia sin riesgo de ser revictimizadas. Esta reparación debe incluir medidas de apoyo psicosocial y la reconstrucción del tejido social y comunitario. Es crucial que todos los actores involucrados en el conflicto armado, incluidos guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, reconozcan su responsabilidad en los hechos que causaron el exilio de miles de colombianos. La justicia y la verdad son fundamentales para evitar la impunidad. Además, se recomienda la creación de una ruta clara para la participación de las víctimas en el exterior en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La Comisión recomienda la promoción de una conferencia internacional sobre paz y exilio, que involucre a la sociedad civil y represente a las víctimas. Este espacio debe generar un documento marco que armonice las normativas legales y proponga un tratamiento integral para los exiliados colombianos. Además, se debe establecer un espacio de acompañamiento y veeduría internacional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y la protección de las víctimas. Es esencial crear un registro histórico de las víctimas en el exilio para una mejor comprensión del fenómeno y garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación. Este registro debe ser accesible y estar actualizado, permitiendo que las víctimas participen en la construcción de su historia y en la formulación de políticas públicas. La Comisión motiva al Estado colombiano a fomentar acuerdos regionales o bilaterales para atender a las víctimas en el exterior, garantizando sus derechos y facilitando su reintegración en los países de acogida y en los procesos de retorno. Además, se recomienda unificar términos y criterios frente al análisis de las personas con necesidades de protección internacional para facilitar las discusiones técnicas y mejorar los informes periódicos y estadísticos.
Se hace un llamado a los estados para que revisen prácticas inconsistentes con el respeto a los derechos humanos, especialmente aquellas que estigmatizan a los exiliados colombianos como terroristas o delincuentes. El Estado colombiano debe reconocer públicamente los casos de montajes judiciales y estigmatización que llevaron al exilio de muchas personas, propiciando medidas para la restitución de su buen nombre y derechos. Los espacios institucionales de participación para las víctimas en el exterior deben ser reformulados para garantizar una representación efectiva, y esto implica el diseño incluyente de protocolos de participación que aseguren el goce efectivo del derecho en las entidades del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Estas recomendaciones reflejan la necesidad de un enfoque integral y colaborativo para abordar el fenómeno del exilio y asegurar que las víctimas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen. La implementación de estas medidas es esencial para la construcción de una paz duradera en Colombia.